Bueno, eh, ahora sí, entonces vamos a dar inicio formal a nuestra, como le he llamado, clase especial, ¿no? Una clase fuera de lo habitual de las que tenemos en nuestras comisiones, dado que contamos con la presencia especial de nuestro titular de cátedra, el doctor Daniel Sapsay. Eh, Daniel, como lo llamamos nosotros, por favor, silénciense los micrófonos, así podemos hablar bien. No requiere una presentación curricular. Yo decía, no le voy a pedir al doctor que me mande para ponerlos en conocimiento de quién es, porque ya llega a veces uno en un punto donde no requiere ningún tipo de presentación. Todos ustedes conocen quién es Daniel Sapsay, y bueno, estamos nosotros orgullosos de formar parte de su cátedra, de tener estas comisiones donde los tenemos a ustedes formando parte de ellas también, y donde vamos a construyendo día a día el conocimiento. Como les digo siempre, ustedes aprenden y nosotros también. En todas las clases el aprendizaje es mutuo, y esta seguramente va a ser una clase donde vamos a aprender todos, y nos va a llevar a pensar muchos conceptos de una forma diferente a como venimos analizándolos. Hemos tenido en las primeras clases, en los primeros 4 capítulos de Carl Lowenstein, que estuvimos analizando la teoría, como él dice, ¿no? El proceso del poder político, cómo se desarrolla, hemos visto los diferentes sistemas políticos, atravesamos conceptos específicos como detentadores del poder, destinatarios, sociedad estatal, sistema político democrático, sistema político autocrático, las formas de gobierno que integran cada sistema político, y básicamente el acceso al poder, el ejercicio del poder, si había distribución, si había concentración, y el condimento esencial que ve el autor, que es el control del poder político. Ese poder que el autor dice posee un carácter demoníaco que se tiende por naturaleza a extralimitar, y donde las constituciones vienen a jugar un rol fundamental, en este caso de contención del poder, donde en la Constitución se ve como ningún otro texto, que es más allá, ¿no?, de un texto formal, sino también, como hablamos, el concepto de constitución material, cómo trata de equilibrar la autoridad y la libertad. Analizamos varios de estos conceptos, estuvimos tratando de bajarlo a nuestra Constitución, pero todavía no hemos llegado en las primeras clases a hacerlo, y ahora ustedes debían continuar con la lectura del otro autor de Arend Liffard, y retornábamos luego con el capítulo 5 de la Constitución de Carl Lowenstein. Todo esto que es el contenido de nuestro primer parcial. Para finalizar la introducción, había algunos de ustedes que la clase pasada, cuando se habían enterado que estaba confirmada la clase del doctor Sapsay, me preguntaban, pero profesora, estamos recién en las primeras clases de nuestro curso de elementos de derecho constitucional, no sabemos nada de derecho constitucional, ¿qué le vamos a preguntar al doctor, ¿no? Y estaban preocupados, y les decían, le van a preguntar lo que ustedes fueron aprendiendo en estas clases, las inquietudes que a ustedes les surja de lo que el doctor vaya a hablar, porque seguramente, como les digo, vamos a salir con más inquietudes que certezas en la charla, y entonces aprovechémoslo que está aquí, para que no hay problema si en su pregunta parece una pregunta simple, si se equivocan en algún concepto, porque todavía estamos en ese proceso de aprendizaje, pero anímense a preguntarle cuando nos toque el momento de preguntas y respuestas, con lo cual en esta clase especial se va a desarrollar de modo que, ahora finalizada la introducción, el doctor Daniel Sapsay va a dar su exposición, y luego vamos a dejar aproximadamente 20 minutos de la clase para que ustedes puedan interactuar y allí tengan esta posibilidad. Así que, bueno, espero que lo disfruten, como sé que va a ocurrir, lo vamos a disfrutar todos, y ya creo que le podemos dar inicio a las primeras palabras y a la exposición del doctor.
Bueno, Daniel, adelante, esta clase es tuya, ¿eh? Muchas gracias, Erika, un placer estar en esta comisión. Además, quiero especialmente poner de relieve que Erika Gorbach es una excelente profesora y una joven, brillante constitucionalista con una formación muy importante en los Estados Unidos, que la otra comisión está encabezada por el doctor Adriel Schein, que sé que también está presente, a quien saludo, y que es un joven también muy destacado que está terminando su carrera de especialista en Derecho Constitucional, la carrera de posgrado que ofrece la UBA y de la cual soy el director. Así que quería destacar estos dos puntos. Cuando uno tiene la suerte de ver que aparecen jóvenes constitucionalistas, eso da una gran alegría para quienes somos los veteranos, porque así estamos seguros de que la doctrina queda en buenas manos, la doctrina y la práctica. Yendo a nuestro tema, yo voy a empezar por el desarrollo de un principio básico del derecho constitucional, que es la separación de poderes, para luego ver el modo como este principio se proyecta en nuestra Constitución Nacional, es decir, buscar distintos ejemplos que surgen de nuestra Constitución Nacional y desembocar en la importancia fundamental que para que todo esto funcione tiene la independencia de la justicia. Cómo se logra además para que la justicia pueda controlar que se trate de un poder realmente independiente, autónomo, equidistante, que no esté sometido a las presiones de los otros poderes o de poderes de la misma sociedad. Así que este va a ser mi desarrollo, que creo que es un desarrollo que parte de la base que ustedes tienen, que nada menos que es una lectura exhaustiva de los primeros capítulos de la obra de Karl Lowenstein, que precisamente la clave de toda su obra es la teoría del control. Así que creo que va a ser una buena prolongación de lo que ustedes vienen viendo. Terminada mi exposición, me quedo a disposición de ustedes. No se achiquen. Claro que van a tener dudas, claro que van a tener inquietudes, como decía la doctora Gorbach, y yo siempre digo a los alumnos que esas inquietudes permiten que se profundicen los temas, no importa que haya errores, y muchas veces permiten que el profesor pueda sentir la temperatura de quienes lo escuchan, inclusive si no ha cometido errores, y llevan muchas veces también a que el profesor también aprenda. No por casualidad en la enseñanza se habla del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es a doble vía. Entonces, la separación de poderes. Montesquieu, que fue una de las cabezas más fecundas y más trascendentes del constitucionalismo, nos proyectamos al siglo XVIII, y que escribió una obra que hasta el día de hoy está absolutamente vigente, El espíritu de las leyes, dedica uno de los capítulos precisamente al desarrollo y exposición de este principio, la separación de los poderes. ¿Cuál era la clave en la enunciación que él hace, que la diferenciaba de la separación de poderes que ya había sido esbozada por otros pensadores mucho antes que él? La clave es el control. Él no se interesa tanto, expresa, en una distribución por funciones. Eso es lo menos importante para el control. Lo fundamental es que además de la atribución de una esfera de competencia para cada uno de los poderes, la potestad de hacer la ley al poder legislativo, la potestad de administrar, de llevar a cabo la administración general del país, como reza nuestra Constitución, para el poder ejecutivo, y para el poder judicial, la resolución de los conflictos que se suscitan dentro de la sociedad. Esas son las funciones, claro que es necesario atribuirlas, pero no olvidemos, y volvamos un poquito atrás, que el gran objetivo del constitucionalismo fue la construcción de un gobierno limitado. ¿Por qué gobierno limitado? Porque esto se entronca con otro de los aspectos fundamentales del constitucionalismo, que es precisamente el enunciado, una declaración de derechos y garantías que eran anteriores al gobierno, es decir, que eran propios de las personas como su cabeza, su tronco y sus extremidades, que por lo tanto el gobierno de todas las sociedades organizadas bajo el constitucionalismo
debía ante todo asegurar la plena vigencia de esos derechos. Para que esa plena vigencia fuera factible, la primer garantía, el primer soporte, es la separación de poderes. Entonces, técnicamente, ¿cómo lo resuelve Montesquieu? En realidad es muy fácil. A cada uno de esos tres poderes que yo enuncié hace un momento, además de sus funciones propias, se le agrega algo atinente a los otros dos poderes, y así recíprocamente. Es decir, alguna atribución que implique controlar al otro que también me va a controlar a mí. Es como un círculo virtuoso que va a limitar al poder. Se va a tratar de la garantía institucional fundamental para el funcionamiento de un sistema de gobierno democrático, para que se garanticen plenamente los derechos de las personas. Veamos algunos ejemplos. Hacemos la primera bajada a nuestra Constitución para que no quede flotando tanto en la teoría. Empecemos por el legislativo. No voy a decir todas las funciones de control porque si no vamos a llevar todo el tiempo en esto, igual lo van a ver cuando vean los poderes en particular. Solo ejemplos para entender lo que uno está enunciando. El Poder Legislativo controla al Poder Ejecutivo fundamentalmente a través de la sanción de la Ley de Presupuesto. La Ley de Presupuesto es una suerte de mini programa de gobierno anual que dura un año. ¿Por qué digo un mini programa? Porque los elementos de la Ley de Presupuesto, en definitiva, lo que construyen es una especie de programa de gobierno. Es decir, al atribuir una cantidad de fondos o partidas que se van a ir distribuyendo entre todos los poderes y los organismos del gobierno, a efectos de realizar una determinada actividad, es lo que precisamente justifica la asignación de esa partida, lo que estoy haciendo en definitiva es como un rompecabezas que si lo proyecto me da un programa de gobierno para el año. Programa de gobierno que va dirigido directamente al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo deberá ejecutar, valga la redundancia, porque es el administrador, pero que tiene como gran elemento de control, como una suerte de brújula, este guión institucional previo que le marca la ley. Es decir, la ley en el sentido de otro principio que ustedes van a ver, que es el principio de legalidad. A medida que uno va conversando estos temas, toma conciencia de que el constitucionalismo crea un sistema, es sistémico, por eso mientras uno habla de separación de poderes, surgen otros contenidos del constitucionalismo y otros principios como el de legalidad. El de legalidad es el que estatuye que hay ciertos actos que solo pueden ser establecidos a través de leyes. Es decir, que solo pueden ser decididos por el poder legislativo, que es el poder deliberativo. Perdón, la deliberación que se da en el seno del Poder Legislativo es aquella que permite que se escuchen todas las voces. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo es el único de los tres poderes donde están representadas prácticamente todas las modalidades, todos los espacios y partidos políticos, por lo menos aquellos que lograron acceder al Parlamento. Y eso lleva entonces a una discusión que tiende al debate, que tiende a la formación de consensos, que tiende al control y a la información sobre las decisiones que se van tomando. Es un proceso de toma de decisión que es informado. Entonces tiene el control también de la opinión pública, de nosotros que vemos qué es lo que pasa en el escenario del poder, es decir, de lo que hacen nuestros servidores públicos, que nosotros hemos designado, principio de representación. Así que el presupuesto es fundamental, es una herramienta básica, tanto para lo que implica la organización del Estado, porque es una decisión que va nada menos que a decidir qué hacemos con los fondos con que contamos, pero además con el control del Poder Ejecutivo, que en principio, y sobre todo en un sistema presidencialista, tiende a ser aquel que va a concentrar mayor cantidad de facultades. Pero vamos a ver otro ejemplo más, porque es interesante observarlo,
que es el modo como el Senado va a controlar ciertas designaciones que efectúa el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, por su propia competencia, es quien designa a los jueces, es quien designa a los miembros del cuerpo diplomático, es quien designa a los altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, por tratarse de designaciones tan cruciales, por las funciones que van a cumplir estos tres tipos de funcionarios, sobre todo los jueces, ¿no? Y más, cada vez más en las sociedades modernas, el constituyente ha entendido que esto no puede ser solo de la competencia del presidente de la nación, que tiene que existir la participación de un segundo órgano, el legislativo a través del Senado, que va a prestar el acuerdo. Entonces, en estos casos nos encontramos frente a un acto complejo. Es un acto complejo porque para que se produzca el efecto del acto en sí mismo, hace falta del concurso de dos poderes. El Ejecutivo que nombra o designa y el Legislativo a través del Senado que presta el acuerdo y controla el prestar del acuerdo. Ustedes van a ver que prestar el acuerdo no quiere decir contraproponer. No, el Senado puede exclusivamente o prestar el acuerdo o rechazar el acuerdo, en cuyo caso los pliegos, como se denominan esas designaciones antes de tener el acuerdo del Senado, y que van al Senado con todos los antecedentes de las personas que se está proponiendo para el acuerdo. Entonces, este acto mixto, porque requiere del concurso de dos poderes, como les decía antes, es atípico en un sistema presidencialista. Normalmente en el presidencialismo la separación de poderes es tajante y por lo tanto cada uno de los poderes toma las decisiones sin que para el perfeccionamiento de sus actos sea necesaria la participación de otro poder, salvo situaciones excepcionales en que el constituyente, siguiendo a Montesquieu, ha entendido que había que agregar la voluntad de otro poder dada la importancia del acto a decidirse. Y este es un caso típico. Pasemos ahora al otro poder político. Perdón, sigamos con el legislativo, es más ordenado ahora lo que voy a proponer. ¿Cómo controla el judicial? Es decir, vamos a ver cada uno de los tres poderes con algunos ejemplos de actos de esos tres poderes a través de los cuales cada uno controla a los otros dos poderes. Estamos con legislativo, vimos cómo controla el Ejecutivo a través de dos ejemplos, hay muchos más, pero vuelvo a repetir, eso lo van a ver cuando vean los poderes del Estado. Solamente estos son ejemplos para que ya vayan bajando a la Constitución y que para que pueda ver de manera gráfica lo que en teoría nos enseña Montesquieu. Entonces, ¿cómo controla la justicia? Lo controla nada más ni nada menos que dictando las leyes que organizan a la justicia. Imagínense, es un control fundamental, porque los rasgos de cómo es el Poder Judicial, cuántas instancias tiene, por ejemplo, cuáles son las características de esa división en instancias, cuántos juzgados deben existir a lo largo del país, cómo se dividen las justicias, es decir, la nacional y la federal y las locales, etcétera, etcétera. Todo eso y mucho más, solo les di algunas pinceladas de qué quiere decir, cuál es el alcance de la Ley de Organización de la Justicia, lo define el Poder Legislativo, con lo cual ya le da el molde al Poder Judicial. Ya lo dibuja. Si el Poder Judicial es un teatro, bueno, fija cómo es el escenario del teatro. Y cuáles son los actores, cómo se van a estar vestidos los actores. Todo esto es metafórico, por supuesto. Y la segunda facultad respecto del Poder Judicial, y que no es poca cosa y que completa lo anterior, es que va a también el legislativo ocuparse de el procedimiento, de los recursos. Por ejemplo, todo el procedimiento ante la Corte Suprema, lo que ustedes ya habrán oído, el recurso extraordinario, el recurso de queja, está condensado en una ley de la República, una ley nacional, y es otro modo de control.
que también está dándole la senda a través de la cual la Corte Suprema va a poder expresarse con sus sentencias. Y eso ocurre también para abajo, pero no los quiero abrumar con ejemplos. Entonces, acá ya hemos visto dos modalidades a través de las cuales, en cada uno de los casos, para el Ejecutivo y para el Judicial, el Legislativo los controla. Vayamos entonces ahora al otro poder político, que es el Ejecutivo. ¿Cómo controla el Ejecutivo al Legislativo? A través de las denominadas funciones colegislativas, que no son hacer la ley, esa es la harina de otro costal, que ya van a ver cuando analicen las facultades legislativas del presidente, entre las cuales los decretos de necesidad de urgencia, pero es otra cosa, eso no es de control. Acá hablamos de potestades de control sobre el proceso de formación de leyes, lo colegislativo. En primer lugar, la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de iniciar leyes. La iniciativa legislativa en nuestro sistema no está monopolizada por los legisladores, sino que es coparticipada por el presidente de la Nación. ¿Y qué implica tener iniciativa legislativa? Implica la potestad de presentar proyectos de leyes en el Congreso, en cualquiera de las cámaras. El Ejecutivo decidirá cuál quiere que sea la Cámara iniciadora y cuál, por lo tanto, va a ser a la revisora, y que esos proyectos, desde el momento en que entran al legislativo, tomarán estado parlamentario. Es decir, obligatoriamente deberán seguir el tratamiento que exigen los reglamentos del Congreso para la sanción de las leyes. Eso es tomar estado parlamentario. Es la diferencia con un mero ciudadano que presenta un proyecto de ley que es una petición al Congreso, pero el Congreso no tiene ninguna obligación de tratarla. Acá el Congreso está obligado a tratarla. Otra función colegislativa es la promulgación de las leyes. Es el último paso antes de la publicación para que una ley entre en vigencia. Y previo a la promulgación, el Poder Ejecutivo tiene otra facultad muy importante de control, que es la observación o veto. Es decir, dentro de los 10 días posteriores a la elevación del proyecto de ley al Ejecutivo, éste puede observar, vetar, parte o la totalidad de ese proyecto que se le ha sometido, que se le ha elevado. Y luego las cámaras podrán insistir con una mayoría muy agravada para imponer de todas maneras, imponerle al Ejecutivo que el Ejecutivo promulgue. Pero los detalles, vuelvo a repetir, los van a ver cuando estudien las bolillas sobre el Poder Legislativo, que es solamente para que ustedes vayan bajando la Constitución y entiendan en la práctica cuáles son, a través de ejemplos, cómo opera este sistema de, como los americanos denominan, frenos y contrapesos, checks and balances, que lo van a ver permanentemente expresado. Es una expresión muy del derecho constitucional. Pasemos al Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder de control por antonomasia. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que dicta una sentencia, y no solo una sentencia en temas que vinculan a particulares y al Estado, o a organismos del Estado, o a distintos niveles de gobierno del Estado, sino también en las relaciones entre personas. ¿Qué es lo que implica una sentencia de manera, digamos, simple? Implica para la resolución de un determinado caso, que es un conflicto entre personas, por ejemplo un desalojo, por ejemplo un divorcio, implica bajar a una norma particular para el caso el conjunto de normas generales y abstractas que rigen ese caso, incluyendo también la aplicación de precedentes jurisprudenciales. Con toda esa combinación, el juez va a decidir la resolución del caso y al hacerlo va a transformar toda esa maraña en una pequeña norma que es la que va a ordenar la resolución del caso. Eso es un inmenso control, porque está
controlando la actividad que ha tenido el legislativo y el ejecutivo se inició el proyecto. Y además está íncito un mecanismo de control particular que surge a principios del siglo XIX en los Estados Unidos, que se conoce con el nombre de control de constitucionalidad, que ustedes ya van a ver que surgió en un caso histórico, que tal vez la sentencia más famosa del mundo, Marbury versus Madison, que más de uno de ustedes seguramente escucharon hablar, y que tuvo lugar en 1803. Pues bien, si el juez, en cualquiera de los casos, si estuviese afectado nada menos que alguna de las garantías que contempla la Constitución Nacional, puede declarar inconstitucional la norma que resolvería el caso y que alguna de las partes solicita que sea declarada inconstitucional porque la afecta y al mismo tiempo no respeta algún contenido de la Constitución. Eso es control. No hablemos el control que va a ejercer cuando precisamente, por ejemplo, debe deslindar competencias entre el Estado federal y un Estado provincial. O en un conflicto entre dos provincias, sobre un límite, o sobre la explotación de un recurso compartido como puede ser un río. Bueno, allí es un control inmenso, ¿no? Cómo baja la norma constitucional a la realidad de un caso. Entonces, en el judicial, todos sus actos son de control. Y máxime, cuando además, el caso de la justicia penal, federal o de las provincias, pero acá estamos hablando de lo federal, ¿no? Va a controlar los actos que son considerados como delitos contra la administración pública. Es decir, allí la modalidad como más va a controlar al poder administrador. Porque eventualmente va a poder inclusive condenar a aquellos que hubieran cometido algún acto de esa naturaleza. Así que esta es lo que yo les decía como una suerte de círculo vicioso, que es un círculo virtuoso, que cuando funciona permite que se produzca lo que decía Montesquieu a través de una frase que es un clásico: es necesario por la fuerza de las cosas que el poder controle al poder. En ese capítulo, que se los recomiendo, porque además él lo escribió con una escritura muy fácil, aún fíjense, es del siglo XVIII, tiene más de 2 siglos, y sin embargo, muy fácil de leer, casi 3 siglos. Lo hizo con un lenguaje simple, no era alambicado Montesquieu, quería que se lo entendiese y que lo entendiesen todos. Y él hablaba precisamente que para conformar un gobierno limitado, si ese es el gran objetivo del constitucionalismo, si no se vela permanentemente a través de mecanismos que impidan que ese gobierno se convierta en un gobierno concentrado, que pueda precisamente avasallar los derechos y libertades de las personas, era necesario por la fuerza de las cosas que el poder detuviese el poder. Y yo acá me permito contarles algo que siempre relato cuando cuando explico el principio de separación de poderes, el modo como se pueden relacionar 3 manifestaciones, 3 citas que se le puede hacer a 3 grandes hombres del constitucionalismo, curiosamente de los 3 países que fueron las cunas del constitucionalismo. Ya vimos a Montesquieu. Lo que yo digo no es cronológico, porque simplemente me sirve para que se entienda y para explicar, pero no es que el modo como yo lo voy a ir diciendo fue exactamente cronológicamente como se produjo. No fue así, pero a mí me sirve para que se entienda. Bueno, primero Montesquieu, desde Francia, que dijo: es necesario por la fuerza de las cosas que el poder detenga el poder. Lord Acton había dicho que el poder corrompía y que el poder absoluto corrompía absolutamente, lo cual da pábulo a lo que dice Montesquieu. Entonces es necesario, y no lo voy a repetir, si el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Claro, Lord Acton se refería a lo que fue el fundamento de todas las teorías del constitucionalismo, la lucha contra lo que los franceses llamaban el antiguo régimen, que era la monarquía absoluta. Él utiliza lo absoluto precisamente para
hacer frente a aquello que era exactamente lo contrario que construye el constitucionalismo. Fue la más perfecta y absoluta concentración del poder en manos de una sola persona, sobre cuyos actos solo respondía ante Dios, porque toda la construcción de su poder estaba basada en el origen divino del mismo. Y la tercera cita me lleva a Estados Unidos, a la Convención de Filadelfia. Cuando concluye la Convención de Filadelfia, que fue la que en 1787 sanciona la primera constitución del constitucionalismo, yo digo hecha para durar, porque los intentos que habían existido en el seno de la Revolución Francesa, que de todos modos viene un poquitito después, no fueron exitosos, esas constituciones no prosperaron, hubo otro tanto en otros lugares, y en el caso de Gran Bretaña, que Inglaterra básicamente, fue una construcción consuetudinaria, no a través de la sanción de constituciones, tal es así que los ingleses todavía hoy no tienen una constitución escrita. Entonces, ¿qué pasó cuando termina esa convención? Uno de los autores del libro en el que se basó la Constitución de Filadelfia, que fue el libreto que sirvió de base, fue el federalismo. El federalismo, los autores fueron Madison, Hamilton y Jay. Y acá el personaje que voy a citar es Hamilton. Hamilton Sales, que fueron convencionales constituyentes. Hamilton fue uno de los más destacados. Los americanos los denominan los framers, sería como los enmarcadores, en realidad para nosotros serían los padres fundadores. Parece ser que Hamilton salía muy, muy contento de la convención. Y un grupo de periodistas que lo esperaban a la salida del recinto de la convención, le hicieron notar a Hamilton. Pero señor Hamilton, ¿qué pasa que está tan contento? Muy simple, le responde él, con un aire de satisfacción y de sensación de haber logrado consumar algo muy positivo para el constitucionalismo. Dice, es que a partir de ahora ya no gobernarán más los hombres, gobernarán las instituciones. Claro, lo que él quería decir era que estaba convencido que se había plasmado el gran ideal del constitucionalismo, es decir, cuando en una constitución yo puedo encerrar toda una normativa que de manera precisa contiene un poder para que no se desboque, para que no se desmadre, para que no se corrompa absolutamente, cuando logré eso, logré que esos mecanismos que son instituciones gobiernen porque se sobreponen a cualquier voluntad hegemónica de los hombres que de manera temporaria van a ocupar los cargos de gobierno. Claro, él estaba convencido que era como un mecanismo de relojería y creía totalmente en las garantías institucionales. Cuando estudien garantías van a ver que la primera clasificación las divide en institucionales y en individuales. Todas las garantías de las que yo les hablé, de las modalidades como un poder controla al otro, son garantías institucionales. ¿Por qué? Porque solo las aplican las instituciones, por ejemplo, los poderes del Estado o los organismos especiales de control, que son los que surgen después. En cambio, las individuales que van a venir después, ¿por qué aparecen las individuales? Porque más allá del gran optimismo de Hamilton y de los hombres del constitucionalismo clásico, del primer constitucionalismo que aparece en el siglo XVIII, los hechos iban a demostrar que de carne somos y que más allá de las grandes aspiraciones de los convencionales, no siempre iban a funcionar esos mecanismos tan lindos, tan admirables, y que son la clave, sin duda, para contener el poder, pero que muchas veces no funcionan mal, o hay que actualizarlos. Entonces surgen las garantías individuales, es decir, herramientas que se le dan a las personas para que en los casos que los afectan puedan apelar ante los jueces para que se restablezcan las situaciones que han importado una violación a sus derechos fundamentales. Por ejemplo, el control de constitucionalidad que les expliqué es la primera de las garantías individuales y que surge precisamente en ese mismo país, 1803, 16 años después
de que Hamilton exclama tan optimista que a partir de ahora gobernarán los hombres y no las instituciones, la misma Corte Suprema de los Estados Unidos inventa la teoría del control de constitucionalidad, que ¿a quiénes les da sustento? A nosotros, porque nos da una herramienta a través de la cual, cuando a partir de determinadas exigencias que surgen de la jurisprudencia de la Corte, pero la fundamental es que sea un caso que nos afecte, y al afectar quiere decir que nos está de algún modo conculcando algunos de nuestros derechos, nosotros podamos ante cualquier juez pedir que esa norma se declare inconstitucional en el marco de un caso, ¿no? Y a partir de allí han aparecido muchísimos otros mecanismos, uno de los cuales, que es el más conocido a nivel del mundo iberoamericano, es el amparo, que ya lo estudiarán. El amparo es la garantía individual por antonomasia, que se constitucionaliza en 1994 y que está consagrada en el nuevo artículo 43 de nuestra Constitución Nacional, que contempla 4 garantías, pero ya lo van a ver cuando estudien precisamente las garantías. Por último, para concluir con el plan que me había fijado, algunas palabras sobre la independencia de la justicia. El prólogo de esto ya se los manifesté. ¿Por qué es tan crucial en un Estado de Derecho la independencia de la justicia? Porque es un órgano que controla siempre, aun cuando dicta la norma, que la sentencia sobre un tema más inocente, como puede ser la resolución de un tema en un contrato de alquiler. Ahí también controla, porque le está dando el verdadero sentido y alcance a una norma que dictó el Congreso, y por lo tanto está controlando la actividad legislativa. Este ha sido uno de los más difíciles cometidos. En nuestro sistema, hasta el día de hoy, es una asignatura pendiente, el construir un poder judicial realmente independiente, ágil, al que puedan acceder todos, que decida dentro de plazos razonables, cuyos jueces tengan una vocación de independencia, tengan la valentía de enfrentar los embates provenientes ya sea de los poderes políticos o de poderes económicos y de otra índole. Esto es muy complejo. Y fíjense ustedes que el constituyente, en eso de la mano de Alberdi, ¿no?, ya lo marca sobre esta preeminencia que le da la independencia de la justicia. En el preámbulo, entre los grandes objetivos que fundan la conformación de la nueva nación argentina, aparece un solo objetivo institucional: afianzar la justicia, ningún otro. Afianzar la justicia se erige entonces para el constituyente como la clave de bóveda para tener un Estado de Derecho genuino. Porque la expresión Estado de Derecho ya le está marcando un lugar primordial a la justicia. ¿Por qué? Porque Estados son los gobernantes. Derecho es el marco constitucional e institucional en general, no solo conformado por la Constitución, sino por muchas normas, que los gobernantes necesariamente deben respetar cuando ejercen sus facultades, y que es previo a su designación, y que lo deben hacer además porque nuevamente ellos son meros huéspedes de un poder que ya está organizado previamente en la ley fundamental y en las leyes que en su consecuencia se dictan. Por lo tanto, ¿quién va a controlar que esto sea así? El Poder Judicial. Aparece de nuevo cantando presente. Y por eso afianzar la justicia fue para el Convencional Constituyente el gran objetivo institucional que iba a justificar, fundar y relacionar a la conformación de un nuevo país en el planeta, la organización de la nación argentina. Hay otros señalamientos que claramente van en el mismo sentido, ya en el texto mismo de la Constitución. Uno aparece en el artículo 5,
y que les exige a las provincias la organización de su propia justicia independiente, ¿no? La organización de un poder judicial. Eso aparece entre los requisitos que le son impuestos a las provincias cuando ejercen su poder constituyente. El tener un poder judicial que sea también autónomo. Porque si no, ¿qué va a ocurrir? Si a nivel del territorio hay bolsones en los cuales no existe esa justicia independiente, eso afecta al todo. Porque debe ser, como les decía antes, una continuidad territorial total. No solo reservada a algunos y no a todos. Y el tercer lugar, donde da una orden muy importante al presidente de la nación, es cuando le indica en el artículo 109 que en ningún caso puede interferir en cuestiones judiciales ni restablecer aquellas que ya hubieran fenecido. O sea, ni en las pendientes ni en las fenecidas pueden ser restablecidas por el presidente, porque el presidente no se puede inmiscuir en el marco del poder judicial. Y esto evidentemente tiene una gran actualidad. Hoy se discute una reforma de la justicia. Acá lo importante es observar si lo que se propone realmente va en el sentido de un mayor control, si se enmarca en estos lineamientos que a trazo grueso son los que he tratado de transmitirles hace unos segundos, o si por el contrario tiende a fortalecer el poder del presidente o del poder político, fundamentalmente, para el sometimiento de la justicia y no para su independencia. Esto es lo que hay que básicamente analizar toda vez que veamos, que observemos, que estudiemos cada una de las modificaciones que hoy se están ofreciendo y que ya una parte del paquete tiene media sanción del Senado. Esto creo que es un ejercicio que puede ser interesante para ustedes. Leer ese proyecto con media sanción y confrontarlo con lo que vimos hoy. Y ustedes solos hacerse un cuadro de situación. Inclusive pensando en aquello que no aparece allí y que tal vez es clave, como por ejemplo el Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasa con el Consejo de la Magistratura? Si ese organismo, que ustedes también lo van a ver en particular, ahora es un esbozo, que fue pensado para asegurar mayor independencia en la designación y remoción de jueces, en la administración del Poder Judicial, ha coadyuvado o no en este propósito, si el modo como se ha organizado por vía legal su composición, su representación, realmente supone un verdadero equilibrio, o por el contrario, esto no es así, al no ser así, tiene efectos negativos en la conformación de una justicia independiente. Que observen también qué pasa con el Ministerio Público, es decir, con ese órgano extrapoder que también fue creado por la reforma, con esta característica de una especie de cuarto poder, y que surge además de una serie de actos que tienden a generar situaciones no previstas en la ley respecto de quién va a ser el Procurador General de la Nación. O sea, un ejercicio que puede servir de manera práctica, inclusive para ir familiarizándolos con el análisis de normativas. Y en sentido crítico, porque si hay algo como disciplina que lleva una dialéctica de la contradicción, es la abogacía. En cualquier orden que ustedes finalmente la ejerzan, ya sea en el marco de algún poder o de una asesoría o una defensoría, o en el ejercicio liberal de la profesión, siempre es argumentación y contraargumentación. Esa es la dialéctica. Por eso yo siempre les digo a mis alumnos en la primera clase que no se conformen solo con la literatura producida por el titular de la clase o por quien les da la clase, más allá
de que pueda ser buena. Lo interesante es que puedan acudir a distintas fuentes, que escuchen distintas campanas, porque en el ejercicio de la profesión es lo que van a tener que hacer. Van a tener que elaborar contraargumentos o argumentos para hacer frente a una determinada situación jurídica. Y si no lo ejercitan desde la más temprana preparación en la carrera, y les faltará una parte muy importante de lo que viene después, que lo van a tener que adquirir necesariamente en el campo, en el campo de los hechos. Pero cuanto más preparados estén previamente, mejor es. Por eso, y habiendo cumplido exactamente, creo, con el tiempo que nos habíamos propuesto con la doctora Gorbach, ahora los invito a ese ejercicio. Porque lo que ustedes van a hacer a través de las preguntas es, por un lado, despejar dudas, para entender mejor los temas. O para decirle al profesor, en tal cosa me parece que no es así. Eso también es muy interesante hacerlo. El profesor, en este caso, no se ofende para nada si lo hacen, porque me resulta hasta mucho más entretenido. El decirle amén a todo el profesor es muy aburrido y va conformando un esquema autoritario de ejercicio del poder docente, no democrático. Así que, dichas estas palabras, y para que se animen, yo siempre digo que los alumnos que se animan a preguntar, no en este caso porque yo no soy quien lleva la comisión, pero cuando llevaba comisiones, dictaba elementos, todo el programa, yo los fichaba a favor, aunque cometieran errores cuando preguntaban. ¿Por qué? Por un lado, demuestra valor, en el sentido de poder enfrentarse, en el buen sentido de la palabra, a lo que el profesor me dice. Por otro lado, el que dudó, no es que es ignorante, es que trabajó durante la clase, escuchó, estuvo atento. Entonces, por todos esos motivos, son los alumnos que yo ya iba poniendo notitas de concepto favorables. Les vuelvo a repetir, aún en los casos en que a través de la pregunta demostrasen algún error de concepto. No importa, porque ahora están aprendiendo. Así que todo este introito para que adelante con las preguntas. ¿Qué te parece, Erika? Bueno, Daniel, en primer lugar agradecerte, excelente, cómo has dado, ¿no?, el resumen del sistema de control, bajándonos en nuestra Constitución Nacional y además, el cumplimiento perfecto con el horario, con la cantidad de minutos de la exposición a rajatabla. Y ahora, como dice Daniel, invitándolos a que hagan sus preguntas, a plantear sus inquietudes. Adelante, por favor, anímense y, como les decía al inicio, aprovechémoslo, aprovechemos este momento. Así que me parece perfecto como lo has planteado, Daniel, y podemos abrir a las preguntas que quieran ir haciendo. Acá me la están haciendo en el chat. Qué bueno. Bueno, podemos hacer así, o si no, si quieren, se abren los micrófonos y les escuchamos las voces de ustedes también. Acá nos pregunta Mariana, ¿qué puede hacer la Corte Suprema en términos constitucionales para detener la aprobación de la reforma judicial? Bueno, en primer lugar, no puede actuar la Corte Suprema hasta que no existen actos legislativos vigentes. Es decir, hasta que no se ha dictado una ley, por ejemplo, esta ley de reforma, no hay una situación de gravamen a algún derecho. Además, no lo puede hacer de oficio. Es a pedido de parte. Esto es la diferencia entre los dos grandes sistemas del control de constitucionalidad. Uno es el control difuso, que es el nuestro, y ya todo esto lo van a ver, son meros avances. Aquel en el cual todos los jueces pueden precisamente declarar inconstitucional una norma, pero que solo lo pueden hacer a instancia de parte, ¿no? Ahora, es cierto que aún en aquellos casos en que se hubieran producido graves incumplimientos al procedimiento, la Corte puede intervenir a instancia de parte.
porque la Corte ha construido en ese sentido toda una doctrina en la cual ha determinado que si bien a ella no le cabe decidir sobre el contenido de las decisiones de los poderes políticos, por el contrario, si es de su competencia que esos poderes políticos, para llegar a esa decisión, han respetado el procedimiento tal como lo impone la Constitución o las normas reglamentarias, por ejemplo, los reglamentos del Parlamento. Así que sería una excepción. También hay excepciones en cuanto a la declaración de oficio de la inconstitucionalidad, que hoy puede hacerlo la Corte en el tema del amparo, porque la reforma de la Constitución en el 94 la ha habilitado a hacerlo. No sé si respondo a la inquietud de la alumna que me preguntó. Sí, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta. Un momentito para cerrar. Si no entendí mal, entonces cualquier ciudadano que considere que esta reforma constitucional es potencialmente violatoria de sus derechos puede iniciar una causa una vez que se haya aprobado la reforma en contra de la reforma, y la Corte Suprema tendría ahí la capacidad de actuar contra la reforma. No es totalmente así y me explayo lo más puntualmente posible, si bien esto lo van a estudiar todo. A la Corte Suprema solo se llega excepcionalmente y una vez agotadas las instancias inferiores. Es decir, usted va a interponer una demanda ante un tribunal de primera instancia. Pero solo lo va a poder hacer en el marco de un caso. Cuando hay caso, cuando se trata de una situación jurídica, en donde usted entiende que algunas de las normas que regulan ese caso son inconstitucionales, y al serlo, están agraviando algún derecho propio. No sé si se entiende. Igual van a tener una explicación particular cuando vean control de constitucionalidad. Por eso es control difuso, porque cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, siempre que se cumpla con esos requisitos, entre otros, que exige la Corte. Y va a haber, en la gran mayoría de las veces, salvo en los casos de competencia originaria del artículo 117, pero no la quiero confundir. Le digo lo que es la regla general, que es la que acabo precisamente de manifestarle. Una vez que en la primera instancia se haya resuelto el caso y eventualmente haya declarado no la inconstitucionalidad de la norma, eso va a ser apelado y va a llegar a la segunda instancia, la Cámara de Apelaciones. Y ahí la Cámara de Apelaciones decidirá, y por último quedará expedita la posibilidad del recurso extraordinario, pero solo en casos excepcionales. La instancia de la Corte no es ordinaria, sino que excepcional. No sé si ahora se entiende mejor. Yo tengo dos preguntas. ¿Quién está hablando? Así. Sol, María Sol. María Sol, sí, adelante. Sí. La primera es, ¿considerás necesario una reforma judicial independientemente de la que se está trabajando ahora como proyecto de ley? Y en caso de que te parezca necesaria, ¿es oportuno este momento? Muy clara la pregunta. Yo voy a tratar de mi respuesta de despolitizarla totalmente, pero digo lo siguiente. En un momento tan trágico para la historia argentina, ¿no? Muchos dicen que probablemente va a ser la recesión y la situación económica más seria y más espantosa de toda nuestra historia, en donde precisamente hay un quiebre de la economía. Creo que una reforma judicial que además exige de miles de millones de pesos para su concreción es por demás inoportuna. Pero claro que hay que hacer una reforma, pero una reforma totalmente diferente a esta, porque esta apunta a la justicia de los poderosos, es decir, a la justicia federal penal, en la que se trata la corrupción, el contrabando, la trata, etc.
es decir, que interesa a aquellos que están en los estratos elevados. No se ocupa para nada de la justicia que interesa a los sectores bajos, en general a todos nosotros, para mejorarla, para dotarla de mayores instrumentos, para mejorarla básicamente. Tampoco se ocupa de la estructuración de lo que se llaman los procesos colectivos, es decir, aquellos procesos que interesan a millones de personas por situaciones de pobreza, de falta de vivienda, por situaciones que afectan derechos de incidencia colectiva, como el medio ambiente, y que para ello en varios países, inclusive yendo de nuestro continente, como caso de Colombia, de Costa Rica, de Uruguay, se han legislado sobre lo que se llaman los litigios estructurales, que por sus características de procedimiento facilitan enormemente la resolución de este tipo de casos para miles y miles y hasta millones de personas. Y tampoco se mejora el acceso a la justicia de los que menos tienen, que en realidad para ellos la justicia es inalcanzable. Y desde el punto de vista orgánico, el primer organismo sobre el cual yo iniciaría una reforma es el Consejo de la Magistratura, por los serios vicios y defectos que tiene la legislación que hoy está vigente. Buenísimo. Y la segunda era si creías que o sea, hay veces que, por lo menos mi humilde opinión, ¿no? El Poder Ejecutivo, con lo que es el decreto de necesidad de urgencia, da la sensación como que abusa del poder y como que después no se lo controla tanto. ¿Puede ser esto? No solo puede ser, es una excelentísima observación. Ustedes lo van a ver cuando analicen las potestades legislativas del presidente, es decir, el modo como se constitucionalizaron en la Constitución con la reforma del 94, bajo una característica fundamental, que es la excepcionalidad y el principio de prohibición. En cada una de ellas, empezando por los DNU, que es sobre la que precisamente me estás preguntando, el artículo 99, inciso 3, empieza diciendo que le queda prohibido al presidente de la Nación, bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Solo cuando circunstancias excepcionales impidieran el funcionamiento del procedimiento previsto por la Constitución para la formación y sanción de leyes. Así que si nosotros proyectamos este principio sobre la mayoría aplastante de los DNU que se han dictado y se dictan en todos los gobiernos de los más diferentes signos, vamos a ver que todos ellos violan este marco general. Así que lo que precisamente estás preguntando es una pregunta clave, y lo del control ya lo van a ver, que lamentablemente la norma que regula el control de los decretos de necesidad de urgencia de 2006 en realidad está hecha para que no se controle nada, pero no lo explico ahora porque se me va a ir todo el tiempo, simplemente como un aviso. Así que la pregunta es excelente. Muchas gracias. Gracias. Acá sigo el orden de exposición de las preguntas que están haciendo en el chat. Nos pregunta Katrina, dice, teniendo en cuenta todo lo que se habló sobre el control de los poderes, ¿por qué se permite el indulto? Bueno, el indulto está previsto en la Constitución. Sabés que es una facultad que tiene el presidente de la Nación de, sobreseer de alguna manera a quien ha sido condenado por la comisión de un delito. Es decir, deja sin efecto la condena, pero subyace de todos modos la sanción en cuanto, desde el punto de vista moral, esa persona se ha reconocido judicialmente que cometió un delito. No borra el delito, salva la pena. Esa es una facultad que viene como una potestad regia de los reyes y que se traspasó en el siglo XIX a casi todas las constituciones del mundo. Hoy en día en muchas de las constituciones se la ha quitado y me parece muy bien. Porque en definitiva afecta seriamente al Poder Judicial y además
afecta seriamente algo que es básico en un Estado de Derecho, que es la lucha contra la impunidad, no el viabilizar un mecanismo que estaría consagrando de alguna manera la impunidad, que ya vimos cómo se ejerce. Así que habría que reformar la Constitución. Eso es uno de los temas que se le pasó, entre comillas, al constituyente reformador del 94. Habría sido muy importante, en mi entender, que le hubiera quitado esa facultad al presidente, que es otra de las facultades que contribuyen a la construcción de un sistema hiperpresidencialista como el que existe en nuestro país. Bien. Luego, a ver qué nos preguntan. ¿Cómo se ejercía el control político en el constitucionalismo antiguo, es decir, antes de la separación de poderes? Lo que pasa es que antes de la separación de poderes no había constitucionalismo, era un sistema opuesto. Es decir, no olvidemos que lo que los franceses llamaron el antiguo régimen, l'ancien régime, era la monarquía absoluta. Y la monarquía absoluta, como fundamento básico, aparece la titularidad de la soberanía en cabeza del soberano, el soberano monarca. Esa soberanía, según la descripción más perfecta que le hizo Jean Bodin, era personal, indestructible, indivisible, no podía comerciársela. Es decir, era el apogeo del no control. Porque vuelvo a lo que les decía antes, ¿en qué se basaba lo que es un atropello por sí solo? En que, bueno, si el rey lo hace en nombre de Dios, ¿cómo se va a equivocar? Si lo hace en nombre de Dios, en realidad está plasmando la voluntad divina para ordenar y mejorar la situación de las sociedades. Por lo tanto, va a responder ante Dios, no ante los hombres. Y por ese motivo, tampoco existía reconocimiento de derechos. Los gobernados, que se constituyen en tales gracias al constitucionalismo, eran súbditos, personas totalmente sometidas a la voluntad del rey. Solamente aparecen algunos reconocimientos en documentos como la Carta Magna, los fueros del viejo derecho hispano, pero que eran concesiones graciosas, entre comillas, que el monarca les hacía a determinados grupos muy poderosos que se lo imponían. Pero esas concesiones, al ser concesiones, eran meramente transitorias, dependían también su continuidad de la voluntad del monarca, pero además solo se aplicaban a algunos, es decir, no eran derechos universales. La universalidad de los derechos quiere decir que es atinente a todos. No sé si con esto se entiende que, lógico, usted me pregunta, ¿cómo era la división de poderes antes del constitucionalismo? No había constitucionalismo, porque la concepción era precisamente la que en algunas palabras traté de explicarle, que es como el opuesto absoluto a lo que pretendió el constitucionalismo, que fue destruir esa suerte de dominación absoluta de una sola persona sobre todos los hombres. Creo que ahí, Pablo, está respondida la pregunta. No sé si te quedó alguna duda para preguntarle al doctor, pero sí, eras Pablo el que había hecho esta última pregunta. Acá tenemos a Agustina Lara, que bueno, es una ayudante alumna de la que contamos en la cátedra, y nos hace una consulta. Dice: en línea con lo que usted explicó sobre la división de poderes en estos últimos tiempos, se ha hecho un uso y abuso de los decretos del Ejecutivo, teniendo a un sistema hiperpresidencialista. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales se permitió, por así decirlo, y se le dio validez constitucional a los mismos? Bueno, el gran problema, y que acá es muy interesante como aplicación práctica a lo que se trabajó en la clase, es la ausencia de controles. Es decir, cuando la necesidad de que el poder detenga el poder no encuentra ningún tipo de tamiz para que ese poder excesivo se detenga, pasa lo que pasa. Acá hubo algo muy grave.
Fíjense, cuando en marzo se declara la pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es uno de los organismos que crea el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene, entre otras facultades, la de emitir resoluciones a través de las cuales a los estados parte, entre los cuales nosotros, nos debemos atener. Dictó la resolución 1/2020, en la cual fundamentalmente estableció que la pandemia debía ser gestionada, debía ser enfrentada en clave de derechos humanos. ¿Qué quiso decir con esto? Quiso decir que acá era fundamental que funcionaran los tres poderes. Que el hecho de que uno de ellos, por un problema excepcional y de protección de la salud de todos, recibiese transitoriamente una cuota mayor de poderes, de potestad, de mayor alcance de competencia, era algo transitorio y además todas las decisiones que tomase, si bien eran restricciones al ejercicio de los derechos o de algunos de ellos, no podía implicar la suspensión de los mismos. Simplemente alguna limitación a ellos, es decir, que se tratase realmente de algo que estuviese justificado como absolutamente necesario y que no se pudiera ofrecer una alternativa válida menos restrictiva. Además de ello, y lo más importante, claramente estableció que era fundamental que el Poder Legislativo estuviese en pleno funcionamiento para poder controlar el ejercicio de las facultades excepcionales por parte del Ejecutivo. Y asimismo un Poder Judicial atento, porque es el único el que en toda circunstancia iba a asegurar el respeto de nuestras libertades fundamentales. Ahora, la Argentina no siguió para nada esto, y no fue culpa solo del Ejecutivo. El Legislativo se llamó a silencio durante casi 3 meses, después se empezó a trabajar de manera totalmente irregular, todavía lo hace, y el Poder Judicial estuvo de feria hasta no hace mucho, y aún ahora no ha restablecido plenamente sus atribuciones. Por lo tanto, los controles no funcionaron, pero fue una consecuencia de la complicidad de los poderes, en donde se permitió y todavía se permite que se haya construido un ejecutivo hiperpresidencialista como pocas veces se ha visto. En la historia argentina nunca un presidente ha dictado en tan poco tiempo semejante cantidad de decretos de necesidad de urgencia. Esta es la realidad. Buenos días. Yo tenía una pregunta también muy parecida, la misma que acaban de preguntar, pero no se la hizo. ¿Y hay algún ejemplo de alguna legislación que no sea la Argentina que sí tenga controles del poder? Como para ver cómo podría ser este mecanismo. ¿Cómo no? Muy buena pregunta también. En España se declaró el estado de emergencia, que dentro de los 3 regímenes de excepción es el más leve, y este régimen hace que la emergencia la dicta el Congreso. El Congreso es además el que en toda circunstancia le va atribuyendo facultades excepcionales al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que informar cada 15 días cómo ejerce esas facultades, y el Tribunal de Garantías Constitucionales, que es el Tribunal Supremo de España, con un sistema diferente, porque tiene el control de constitucionalidad concentrado, puede en todo momento declarar inconstitucionales de oficio decisiones del presidente, que estamos hablando del, en realidad, el primer ministro, que en España se llama presidente del Consejo de Ministros. Fíjese qué sistema distinto, ¿no? Buenos días. ¿Sí, hola? Ah, pensé que se había cortado. ¿Se escucha? Erika, estás sin audio. En materia... Ay, gracias, Adriana, ahí por avisarme. Sí, digo, continúen y digan sus nombres antes, así los vamos conociendo. Sí. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Soy Rocío, también de esta comisión. Quería preguntar, usted habló de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y quería hablar en materia de derechos humanos. Nosotros, en este momento en el que
nuestro gobierno decretó demasiados DNUs de lo que correspondiera. ¿Nosotros podemos hacer algo en contra de nuestros derechos vulnerados en el momento de que toda esta pandemia cese en algún momento? Ustedes lo pueden hacer en todo momento ahora. Es decir, si alguno de esos DNU, volvemos al principio, los ha agraviado, es decir, existe un caso en el marco del cual, por ejemplo, que la libertad de circulación ha sido irrazonable porque ustedes tenían que visitar a un enfermo y no los dejaron. Para dar un caso hipotético, ustedes lo plantean y dicen, el DNU tal me está conculcando mi derecho de circulación, porque en realidad la restricción que establece es totalmente irrazonable, no se ajusta a una correcta proporcionalidad entre los medios que se ponen y el objetivo que se persigue. Y entonces ahí el juez considerará si esto es así o si no es así, y eventualmente declarará la inconstitucionalidad de la norma para el caso, y se les levantará esa prohibición a esa persona que no pudo visitar a un enfermo. No sé si fue claro. Una pregunta siguiendo con lo que preguntaba recién la compañera, soy Tomás de esta comisión también. En el caso de que se hiciera ahora, o sea, no se tendría que fijar la Comisión de Derechos Humanos si se agotaron los recursos de acá, porque acá está cerradas las cortes, ¿no? No, la verdad que no le entiendo la pregunta. Perdón, sí, me expliqué mal, me puse un poco nervioso. Como en este momento no se pueden usar los recursos judiciales que hay normalmente, porque no se pueden hacer los juicios normales, ¿la Corte Interamericana de Derechos Humanos se fijaría en eso? ¿Sería uno de los requisitos, como es siempre, que se hayan agotado los recursos internos del país en un juicio de este estilo? Bueno, el principio general, y usted lo está diciendo implícitamente, es que antes de acudir ante la comisión, porque hay que primero empezar por la Comisión Interamericana, después se llegará o no a la Corte. La comisión es como un tamiz que va a decidir si el caso amerita la intervención de la Corte o no. Pero de todos modos, la base del sistema es que primero se tienen que agotar todos los recursos interiores, es decir, tiene que haber sentencia firme a nivel interno, sentencia de la Corte Suprema para llegar a la Corte Interamericana. Así que como principio general le digo que no. De todos modos, hay otro tipo de organismos ante los cuales se puede acudir que al menos pueden, por ejemplo, la falta de independencia, etcétera, pueden emitir informes dirigidos al Estado para advertirle sobre las violaciones a derechos que está cometiendo. Buen día. ¿Puedo hacer una consulta? Tengo dos en realidad. En este caso, ¿el Poder Ejecutivo en sí no se estaría excediendo de sus facultades? Y la segunda es, ¿no se le podría establecer algún límite con respecto a las facultades al Ejecutivo? Bueno, de alguna manera yo lo respondí, pero viene bien volver a puntualizarlo. Claro que se está excediendo de sus facultades, yo creo que lo dije con claridad cuando dije que había dictado un número de decretos de necesidad de urgencia inédito en tan corto tiempo desde 1983. Y además lo ha hecho sobre cualquier tipo de materias, ha tomado prácticamente la asignación de todas las partidas, se las ha dado al jefe de gabinete, es decir, que le sacó la mayor potestad que tiene el Congreso y le ejerce como se le da la gana. Hay DNUs en materia de derecho común, como alojamiento, desalojos, en materia de laboral, como es el caso de los despidos, en materia de tecnología, en materia de internet, en fin, sobre todo, que son materia absolutamente legislativa y que no se dan las pautas de la necesidad y la urgencia, ni las circunstancias excepcionales que ya les expliqué. Por lo tanto, claro, se puede acudir ante la Corte en los casos que se pueda realmente demostrar que es un caso que a uno lo afecta ante cualquiera de los jueces, para ampararse a través del amparo fundamentalmente y exigir precisamente la nulidad de esas decisiones por ser inconstitucionales. Y con respecto a la reforma, en todo caso también no se estarían también excediendo de sus facultades con lo que proponen en la reforma en sí.
Yo eso ya lo contesté, lo digo rápido para no repetirme. Para que se pueda interponer algún recurso contra la reforma, tiene que haber ley. No se lo puede hacer con anterioridad. Hasta que no hay ley, no existe el agravio que exige la justicia argentina para poder interponer un amparo. No hay daño a una persona hasta que no está la ley que efectivamente así lo está consumando. Bien, nos quedan unos pocos minutos, 5 minutitos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, perdón, yo ¿Sí? tenía una consulta. Bien. ¿Qué tal, doctor? Yo me llamo Axel, soy de la comisión del profesor Adriel. Yo quería consultarle, y relacionado con lo que estuvimos viendo en estas clases, si sigue recomendando el sistema presidencialista, viendo lo que estuvo pasando, o si tomaría otro camino, como podría ser el parlamentarismo, o cambiaría alguna característica de nuestro sistema. Muchas gracias. Mira, yo lo que les recomiendo, porque da para toda una clase, la pregunta es tan rica que da para una clase. Yo he escrito mucho sobre eso, pero en el capítulo correspondiente a formas de gobierno del manual, inicio la diferenciación entre parlamentarismo y presidencialismo y hago una cantidad de consideraciones a modo de conclusiones donde trato precisamente esta cuestión. Agrego lo siguiente. Lo que sí estoy convencido que es necesario a futuro prever una legislación para la emergencia que no nos deje desamparados con un sistema donde los controles no funcionaron de ninguna manera y nos acerque a un sistema más cercano a lo que se les expliqué que ocurre en países como España. No sé si con eso satisfice de alguna manera tu pregunta. Bien. Ahí, Tomás. Bien, parece que sí. Bueno, acá algunos alumnos están diciendo, preguntando si pueden ir tienen otra comisión, ahora 11:30, las clases, no hay inconveniente. Si no tienen alguna otra pregunta, con respecto al presente que están preguntando, vayan preguntando, saquen alguna foto, bueno, luego lo vamos manejando, no hay inconveniente con eso. Y acá veo muchos, mensajes, ¿no?, de agradecimiento, una charla maravillosa, están mandando todo el agradecimiento a muchas gracias. Los alumnos y sí, la verdad es que ha sido estupendo, ahí nos van agradeciendo y la verdad... Perdón, ¿sí? ¿puedo hacer última pregunta? Sí, cómo no. Muy cortita. Doctor, ¿usted creería que cuando pase la pandemia va a haber un aluvión de demandas contra el Estado por cómo se ha manejado toda esta situación? Y muchísimas gracias por la charla espectacular. Bueno, muy amable. Es muy difícil prever, sobre todo en un momento tan particular del país y donde la gente cree muy poco en la justicia. En principio creo que eso debería suceder. Más no puedo decir. Bien, bueno, doctor, tampoco le vamos a quitar más tiempo, que también tiene sus propias obligaciones. Y realmente, qué manera estupenda de empezar la semana, ¿no? Estaba pensando qué placer para todos nosotros. Y como explicaba también, como les comentaba el doctor, va a estar dando otras charlas y se van a ir publicando en el campus, así que vamos a tener la oportunidad de escucharlo con otros temas, no se agota aquí, sino que estamos en un camino, como decíamos, ¿no?, de aprendizaje mutuo, y va a haber varias oportunidades más para seguir escuchándolo. No tengo más que decirles, les iba a decir, quítense si quieren el audio, les damos un fuerte aplauso, o si no, le damos un fuerte aplauso virtual desde acá. Así. Así unos saludos, ahí se escuchan. Muchas gracias, son muy generosos. Bueno, un placer, para mí fue un placer, realmente. Además,
quiero destacar una cosa, debe tener algo que ver con la profesora y con la calidad de los alumnos. Muy pocas veces surgen tantas preguntas y tan buenas como las que me han hecho hoy. Realmente estoy sorprendido, muy bien sorprendido. Es una satisfacción el haber logrado semejante evolución. Los felicito francamente. Sí, sí, la verdad que ahí sí, silénciense ahora sí un poquito los micrófonos, que se escucha mucha interferencia, pero impresionante también, sí, Daniel, el nivel, ¿no? La calidad. Yo Excelente. dije, me engañaron cuando me dijeron no sabemos qué vamos a preguntar, estamos en la primera clase. Eso estaba Excelente, pensando, pero excelente. qué gusto, ¿no? Que nos da, qué satisfacción, qué placer. Y además, ¿cómo se mejora una clase cuando hay una participación así? Porque se puede profundizar, además se llega a lo que el alumno quiere saber, no solo una cosa que surge unilateralmente desde arriba que uno baja. Exactamente, así que bueno, le volvemos a dar un saludo muy grande y como siempre, ¿no? Hasta siempre, estamos en contacto, hasta luego, le decimos a todos. Y bueno. Primero, un gran cariño para Erika y un gran abrazo a Adriel. Bueno, doctor, muy plausible, ¿eh? Muy plausible el encuentro. Un placer. Bueno, gracias.